Jorge Duarte es doctor en Derecho Constitucional, además en esa perspectiva del nuevo constitucionalismo internacional. Esto que está pasando, doctor Duarte, que todo el mundo tiene una actitud pareciera unánime frente a países que son minoritarios en América Latina y en el mundo, ¿cuál es su criterio? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge Duarte pusieron allá, Duarte. Importa. Yo pienso que el criterio bien se podría llamar unánime sobre el proceso constitucional venezolano que en este momento se está realizando es un criterio valedero, porque hay varias razones de peso para que así sea. La primera razón de peso es que un proceso constitucional tiene como objetivo fundamental elaborar una nueva constitución para un país. Y si un país va a elaborar una nueva constitución, esa constitución es la base, el fundamento, la esencia del pacto social de un país. Y si es eso, eso tiene que concitar la totalidad de las voluntades de un país. En razón de lo cual no puede ser un proceso parcial, es decir, una porción de un país no puede ponerse de acuerdo en un proceso constitucional para elaborar la Carta Magna, es decir, la ley máxima de un país. Es decir, aquí lo que hay es un solo partido político, un sector que ha hecho una constituyente y va a ser una constitución. Eso parece ser más bien la elaboración de los estatutos de un partido político más que una constituyente. Ahora es requisito... Más que una constitución, que es la ley fundamental del país, es la base del pacto social de un país. La del 60 y la de la Constitución del 99, hubo un previo acuerdo del pueblo para tener una consulta popular. La Constitución del 99, de 1999, no tuvo la unanimidad, no concitó la totalidad del país como hubiera sido ideal, pero sí tuvo un gran consenso en varios sectores del país y se tuvo el cuidado de elaborar unas bases comiciales, de ir a un referéndum para preguntarle al pueblo si deseaba una constitución, y el de referéndum, ese referéndum se ganó. Después se convocó a una constitución sobre unas bases preelaboradas que tuvieron sus visos irregulares desde el punto de vista matemático, y fue así como el país que se oponía en ese momento a ese proceso constituyente, que no era menor del 40%, por no decir que estaba en proporción casi igual del 50-50, pues los constitucionalistas, representantes de ese país en una proporción de casi el 50%, no llegaron a 12, 14 constitucionalistas, y todos los demás se los llevó el gobierno en ese momento. Pero es una constitución por una razón de manipulación matemática para el sistema que se utilizó para elegir los constitucionalistas. Pero hubo una consulta previa, hubo la consulta aprobatorio. Previa. Sí. Y después, por supuesto, la Constitución se sometió también al referendo aprobatorio. Y era por un tiempo determinado, 6 meses. Aquí hay una cuestión nebulosa que no se sabe cuánto tiempo va a... Yo he dado en llamar un término que quizás lo vi en un clásico, un filósofo clásico, que fue además un gran jurista, Burlamaqui. Un término que viene quizás del latino o del italiano, que es superchería, porque el término superchería lleva implícito dentro el concepto de engaño, de fraude y de dolo. Yo la llamé la superchería nacional anticonstituyente. Y hoy día, ante las denuncias, ante las consideraciones que se han hecho, donde el colmo es, dicen que cuando el perro muerde a su amo, así serán las cosas. Cuando Smartmatic ha descalificado es grave esa situación. Ha descalificado los resultados de esta constituyente. Imagínense ustedes qué se puede decir, lo menos que se puede decir de esta constituyente
es que es una constituyente espuria. Y que lo de Smartmatic ha despertado a nivel mundial mayor sospecha sobre la forma y la manera en que realizaron la misma. Pero por supuesto, y yo me imagino que entre otras cosas Smartmatic como empresa internacional se está cuidando de todos sus demás clientes, habida consideración de lo protuberante, de lo evidente, de lo ostensible del fraude en que se ha incurrido. Ahora, ¿qué hacer de aquí en adelante? Bueno, ¿qué hacer de aquí en adelante? Seguir luchando, seguir luchando. Una vez me dijo a mí el presidente Herrera, muera luchando, y yo soy partidario de que hay que seguir luchando. Esta actitud de Francisco, el Papa, de desesperada a última hora, de frenar esto, de que vuelvan a los cauces democráticos en un país católico, ¿crees que pueda ser escuchado? Claro, yo pienso que probablemente no va a ser escuchado con la debida atención por el gobierno, no por todo el gobierno, porque soy de los que creo que en el gobierno no todos pueden ser insensatos y no todos pueden ser sordos. Además, en una u otra forma, este es un país absolutamente, mayoritariamente católico, y este país tiene que ser escuchado por el Papa y por su conferencia episcopal, donde se concita o se reúne lo más granado de la jerarquía eclesiástica, porque la Iglesia somos todos, valga decir, todos los que profesamos la religión católica, que es la inmensa mayoría de los venezolanos. Quiero pasar a otro tema, porque usted es profesor también en la universidad, fue director de la Escuela de Estudios Internacionales. Así es. Y tiene que ver con la diplomacia. Es el tema, hemos visto en la prensa nacional, que varios venezolanos están solicitando en embajadas y se les está dando asilo. ¿Qué diferencia entre asilo diplomático, asilo territorial y el tema del refugio? A propósito de lo que planteas, hay varias diferencias entre lo que es desplazamiento, refugio y asilo. Que el asilo, a su vez, puede ser el asilo territorial o el asilo diplomático. El refugio. Bien, ¿qué es el desplazamiento? El desplazamiento es la movilización, digamos así, de un grupo de personas que por diversas circunstancias, guerras, persecuciones políticas, etcétera, se desplazan de un lugar a otro. Lo que pasa en Europa o lo que pasa frente a Colombia de Venezuela. Claro, el desplazamiento puede ser de un lugar a otro dentro del mismo país. Generalmente el desplazamiento es fuera del país, cosa que estamos viendo actualmente en la frontera con Colombia, por ejemplo. Ese es el desplazamiento. Ahora, el desplazamiento puede tener consecuencias o puede tener objetivos. Uno de esos objetivos puede ser el refugio. El refugio es un derecho y un beneficio. Es decir, hay personas que tienen como objetivo lograr el refugio porque tiene muchísimas ventajas. En cambio, el asilo es otra cosa. El asilo, que puede ser a su vez... Más por causas políticas, sobre todo. Sí, y el asilo puede ser por causas políticas o por presuntos delitos conexos con la actividad política. El asilo puede ser a su vez asilo diplomático o asilo territorial. ¿Eso en una embajada o en una Ese es el misión, asilo ¿no? diplomático, Lo que ha pasado en Caracas con algunos venezolanos. con algunos venezolanos que se han refugiado, mejor dicho, que se han asilado Sí. en la embajada de Chile. Hasta donde Panamá tengo vi con- también hoy en la mañana. ¿A dónde? Panamá. En Panamá. Hay dos. Ese es el asilo diplomático, o mejor dicho, allí se busca el asilo diplomático. Y el asilo territorial es una vez que usted obtiene su salvoconducto y se va al país donde se asiló en la embajada correspondiente. O también si se va fuera de la frontera y pide asilo Y territorial. pide asilo en cualquier territorial, país. se va, por ejemplo... Ahora es un derecho humano, es una protección que Sí, hay que sí, darle. sí. El asilo es un derecho y es una institución. Y es una institución que, entre otras cosas, está regido por la Conferencia Interamericana que se realizó sobre el asilo en Caracas en 1954. Es, como digo, es un derecho y una institución. Está contemplado, si mal no recuerdo, en el artículo 14.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho de asilo. Es decir, que viene siendo además un derecho universal, un derecho humano. Ahora, desde el punto de vista de los derechos humanos, hay referencia a toda esta protección que se le da a cualquier ciudadano, sobre todo en América Latina, que hay tantos cambios de gobierno, todos se protegen con el asilo diplomático Sí, sí. o territorial.
¿cuáles serían los instrumentos jurídicos internacionales que favorecen ese derecho humano? Fundamentalmente, este que te acabo de mencionar, la Convención Interamericana sobre el Derecho de Asilo, realizada en Caracas en 1954. ¿Y el convenio? Hay una convención consular también, hay varios convenios y se parte, por supuesto, la base fundamental es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 14.1. De hecho, en Venezuela, en el año 2001, se aprobó también una ley venezolana de asilo y refugio, que tiene que ver con el Tratado Interamericano y también con los tratados internacionales. Y con la propia Convención Americana de Derechos Humanos, con los sistemas internacionales de los derechos humanos. Ahora eso también entra en el porque es una institución, como decíamos, y es un derecho. Entra también en la parte del derecho humanitario. Pero por supuesto, el derecho humanitario, que como muy bien sabemos, es un derecho hermanado al derecho internacional de los derechos humanos y que proviene del derecho internacional público, del derecho consuetudinario y desde luego que se desprende desde el Jus Gentium, si así lo podemos llamar, o el derecho de ente romano. En los principios del gobierno del presidente Chávez, usted fue el vocero de Venezuela en estas organizaciones internacionales, sí, precisamente en la defensa de los derechos humanos. Así es. ¿En qué organismos estuvo? Estuve acreditado ante todos los organismos internacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el sistema africano de los derechos humanos y el sistema europeo de los derechos humanos, regido por la Convención Europea de Derechos Humanos, que es el antecedente inmediato de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que debería regir nuestro sistema y que Venezuela lamentablemente denunció. Pero en una u otra forma estamos protegidos, no estamos sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es uno de los tribunales más importantes de la América, pero estamos sujetos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano cuasi jurisdiccional y que es uno de los órganos fundamentales de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de Estados Americanos. En el caso que un venezolano, un colombiano, un peruano tenga doble nacionalidad, por ejemplo, vaya a una embajada a pedir refugio o asilo, pero tenga también nacionalidad europea, por ejemplo, española o italiana. Hoy es muy común eso. ¿Podría que ir también a su embajada a pedir protección si se siente perseguido? Sí, por supuesto, y su embajada es la que está llamada a protegerlo primero que nada, por cuanto si tiene esa nacionalidad, se trata de proteger no a un extranjero, sino a un nacional. ¿Qué pasó por el caso, por ejemplo, de Julian Assange, que está en la embajada de Ecuador en Londres, ¿no? Yo 4 creo, años, ¿no? Tiene 4 años. Yo creo que va a romper el récord de Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Cómo fue el caso de Raúl Aya de la Torre? Víctor Raúl Aya de la Torre era un perseguido. Como sabemos, Víctor Raúl Aya de la Torre es uno de los dirigentes socialdemócratas más importantes de la América Latina. En una oportunidad estuvo perseguido por la dictadura de Manuel Odría en Perú y se asiló en la Embajada de Colombia en Lima. Y el gobierno de Odría, el dictador Odría, se negó a darle el salvoconducto. Pasó allí 5 años en la embajada. Yo creo que el récord lo tiene un sacerdote que creo que fue en Hungría. El cardenal Vicenzi. Vicenzi, que creo que pasó cerca de 14 o 15 años. Ese es el récord y después lo tiene... En la embajada norteamericana. Sí, y después lo tiene Víctor Raúl Aya de la Torre. Bueno, Assange está a punto de igualar al de Aya de la Torre. Sí, porque es que el gobierno, el país donde se asila la persona en una embajada, tiene que dar un salvoconducto para que pueda irse al asilo territorial. Desde luego, aquí en Venezuela es reciente el caso de Nixon Moreno, que se asiló en la Nunciatura y parece que el gobierno se negó a darle el salvoconducto, pasó 2 años allí, hasta que parece que después clandestinamente se fue a Perú. Quiero que usted, antes de terminar, nos presente al próximo invitado porque han venido trabajando ustedes proyectos constitucionales y están trabajando en materia constitucional. ¿De qué se trata la agrupación que ustedes tienen? Bien, el doctor... el próximo invitado es el ingeniero Enrique Colmenares Finol. Enrique Colmenares Finol es un personaje muy conocido, muy importante en Venezuela. Exministro. Ha sido ministro, profesor universitario, un hombre muy preocupado por todos los problemas nacionales y conocido nacional e internacionalmente. Enrique forma parte de una organización que se llama la Alianza Nacional Constituyente. La Alianza Nacional Constituyente viene desde hace varios años trabajando lo que se puede llamar en un proyecto país, que hace mucha falta. Más allá de una constitución. Más allá de una constitución, porque una de las cosas que en algunas oportunidades se le ha criticado a la oposición venezolana es de la carencia de una alternativa, de una opción, de presentar ante lo que vivimos, ante el proyecto filocomunista o totalitario, como se quiera llamar, que vivimos, es decir, presentarle al país un proyecto de país ajustado
al mundo moderno, que a la postre, un proyecto de país muy completo, pues generalmente es lógico pensar que en un momento dado puede desembocar en un nuevo pacto social. Y Bueno, ese nuevo pacto social, ¿qué es? Pues generalmente ese pacto social se vierte en una nueva constitución. bueno, agradeciendo al doctor Jorge Dugarte, vamos a tener más adelante a Enrique Colmenares Finol precisamente para hablar de esa iniciativa, no solamente constitucional, sino de país, con nuevos parámetros Sí, y con nuevas así es. referencias. Ya regresamos. Como nos lo indicaba el doctor Jorge Dugarte, él junto con otros venezolanos trabajan con el coordinador Enrique Colmenares Finol, fue ministro del Ambiente, y están trabajando en la coordinación de una alianza nacional constituyente, pero con un objetivo de una nueva Venezuela, un nuevo país. ¿Cuáles serían las líneas fundamentales de ese nuevo país que todos queremos? Sí, bueno, Julio César, este país es inviable como estructura. No solamente desde los últimos años, sino veníamos con una serie de errores en Venezuela que durante muchos años no hemos tratado de enfrentarnos directamente. Es el país más centralizado, yo creo que en el planeta Tierra, y el país de menos ciudadanía, porque todas las decisiones se toman en Caracas y entonces el ciudadano en su sitio no tiene a dónde acudir. Entonces, en Venezuela necesitamos unos cambios profundos en todo. Dolorosamente en estos últimos años se han profundizado estos problemas del centralismo, de la falta de ciudadanía. Entonces Venezuela necesita unos cambios profundos y eso es lo que ha determinado un nuevo proyecto de país que es el que nosotros estamos elaborando y desarrollando. Además tienen vínculos internacionales, también están trabajando con otras instancias. Sí, cómo no, porque una de las cosas que hay que discutir en Venezuela no solamente es lo nacional, sino también nuestras relaciones internacionales y cosas que tienen que ver con aspectos. Por ejemplo, la Constitución venezolana plantea de que un presidente nos puede incorporar o desincorporar a cualquier pacto plurinacional. Eso no puede ser. Venezuela tiene que ser que un referendo es el que apruebe el ingreso o que un país salga de un determinado pacto internacional. Además hay una especie de conciencia constitucional mundial y latinoamericana y las grandes líneas, grandes principios, sobre todo en materia constitucional y en el modelo de país, como una democracia, pero también con justicia social, ¿no? Por supuesto, en Venezuela toda una serie de fallas en ese sentido, ¿no? La eliminación del Senado, por ejemplo, que fue un error, pues estructuró que las Fuerzas Armadas que antes se elegían en función de la opinión del Senado, los ascensos, ahora los hace el presidente. Entonces eso generó una determinación muy grave en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no responden a la soberanía, no responden al control de la paz y la democracia, sino van en función del presidente de turno. También en Venezuela, por supuesto, que no hay segunda vuelta. En Venezuela el vicepresidente es electo por el presidente. Todas cosas que en el derecho constitucional moderno se han venido avanzando. Y Venezuela sigue con esta falla de su constitución. ¿Cómo ven el programa en otros países de América Latina en las comparaciones que ustedes hacen con el país? Bueno, muy bien, Julio César. Yo creo que estos apoyos que están dando todos los países es una demostración que también ellos están enterados de que Venezuela necesita un cambio profundo de sus realidades político-económicas. Pero digamos, en esos países, ¿cómo ven ustedes la parte política, la parte económica, la parte social? ¿Se podrían seguir algunas líneas? Claro, bueno, claro, los venezolanos debemos discutir nuestras propias reglas en función de nuestras realidades, pero evidentemente el problema no es ahorita discutir si somos de una determinada tola o X, no. Venezuela tiene que desarrollar sus propias conclusiones sobre su propio desarrollo. Eso de la descentralización, que también es un imperativo en la América Latina en los últimos tiempos, ¿cómo aplicarla también en nuestro caso? Bueno, porque Venezuela, como te decía antes, todo está centralizado, el presidente de la República tiene 518 funciones y el que le sigue, que es un gobernador, tiene 17, o sea que tenemos una distorsión total. Eso obligaría también a ese proyecto de país a una carta magna fundamental. Bueno, sí, nosotros veníamos diciendo durante muchos años que en Venezuela era necesario un proceso también de reconciliación nacional. Nosotros sí pensamos que el país tenemos que hacerlo entre todos. Un diálogo completo. Un diálogo nacional. Y a eso vamos. Yo le quiero decir, aprovechando esta grandiosa oportunidad, de que tenemos que ir a un gran diálogo nacional unidos todos. Esto es inviable, Julio César. Este país no tiene ninguna viabilidad. Esto en un mes o en 2 meses, esto va a llegar a una situación realmente totalmente inviable y tenemos que buscar fórmulas entre todos. Otros países en América Latina han tenido graves crisis, pero han también encontrado salida. Encontrado salida. Y por cierto, que lo tengo que decir en función hasta la gente del gobierno, cuando hay fórmulas para salir de una manera honorable, de una manera con hidalguía, pues después esa gente puede volver.
a una situación política distinta. El caso de Nicaragua, ¿no? El caso de Nicaragua, el caso de Perú con Alan García, Claro. el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, pero muchos casos en la historia de la humanidad, cuando se sabe salir a tiempo y se entrega realmente el poder a otro, pero después se puede volver a él. Pero lo que sí estamos llevando al país y con el desarrollo de esta mañana de un proceso constituyente fraudulento, eso no tiene ninguna viabilidad, te lo digo. Eso no, el proceso constituyente que se instaló esta mañana no tiene ninguna viabilidad. Bueno, de todas maneras, las instancias internacionales también consideran estos casos y hay oportunidad que el gobierno explique sus situaciones. Y por supuesto, la comunidad internacional puede actuar en la OEA o en el Mercosur. Sí, claro, en función de que todos nos necesitamos. Aquí no se trata de estar buscando elementos de rencor y elementos de pasar factura. Ya vendrá la justicia, ya vendrá cómo se encarga de todas esas cosas. Pero los venezolanos necesitamos buscar una fórmula para llegar a un entendimiento y evitar esta situación tan crítica que tenemos hoy en día. Porque hay, por ejemplo, en el caso del Perú, el presidente tiene minoría en el Congreso y sin embargo gobierna mayoría parlamentaria que es de Fujimori, o en el caso brasileño, a pesar de todas las contradicciones, el país sigue marchando y siguen resolviéndose en el campo de la política. Sí, porque las estructuras son totalmente distintas, ¿no? En Venezuela todas las instituciones, por la constitución esta que tenemos, que no tiene muchas fallas también. Ahora, es la que tenemos y es la que tenemos que respetar, que fue el error del gobierno cuando convocó una constituyente sin consultarle al pueblo las bases comerciales. Nosotros tenemos un proyecto de constituyente, pero con unas bases comerciales que integren a todos. Eso se va a discutir y se tiene que discutir por parte de los venezolanos como una medida de reconciliación nacional. Y usted decía que hay una dimensión internacional en todo esto, ¿no? Dado que el programa es eminentemente internacional, ¿cuál es esa dimensión internacional? Bueno, es fundamental que Venezuela establezca un nuevo concepto de sus relaciones internacionales. Cuando nosotros, en una manera no responsable, el presidente Chávez nos sacó de la Comunidad Andina de Naciones, pues es un error, por supuesto, que no tiene ningún sentido. O sea, la CAN era muy útil para el comercio bilateral. Claro, el día que se cerró, el comercio venezolano estaba en ese momento en 12.000 millones de dólares ese año. Y de pronto se cierra. Ese día cerraron en Carabobo, cerraron como 500 empresas que ya estaban trabajando en función de eso. ¿Usted sería partidario entonces de volver a la Comunidad Andina de Naciones? Pero por supuesto, hay que volver a la Comunidad de Naciones, preguntarle a las sociedades claro. qué aspecto de desarrollo internacional. Y en cuanto al Mercosur, que estamos también en situación muy complicada en los últimos tiempos. Bueno, todas esas cosas tenemos que discutirlas, ¿no? Pero hay pactos que son totalmente necesarios porque también estamos vinculados. La vinculación de Venezuela con Colombia es evidente, la tenemos ahí. Y con Mercosur, pues también hay que hacer toda una serie de interrelaciones, pero aunque Brasil está pegado a nosotros, pero la parte de Brasil que está pegado a nosotros es la parte que no está realmente desarrollada. Que hay mucho desarrollo brasileño, pero casi un subdesarrollo absoluto venezolano. En Venezuela. Venezuela no ha entendido nunca la necesidad de buscar fórmulas realmente. Además, usted fue ministro de Ambiente y ve que también esa exigencia en el ambiente está muy abandonada, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay cosas que realmente... El Ministerio del Ambiente fue realmente dejado a un lado. Esta serie de desarrollos institucionales han sido realmente muy dañinos para instituciones venezolanas como el Ministerio del Ambiente. ¿Qué aspectos en el programa tienen en materia ecológica? Porque se ha convertido el ambiente en algo fundamental en todos los proyectos del país, ¿no? Bueno, sí, un elemento fundamental. El desarrollo ciudadano tiene que manejar los aspectos ambientales fundamentales. Si no tenemos conciencia ciudadana, conciencia ambiental, nosotros no podemos desarrollar. No es un organismo, la Guardia Nacional, quien puede dar las directrices del desarrollo del ambiente. En su tiempo fue la ley del ambiente de Venezuela, la ley que es una de las primeras. La ley penal del ambiente que es la primera en América Latina. La ley del ambiente sí es la primera en Latina, pero la ley penal del ambiente fue en mi paso por el ministerio y fue realmente la primera ley penal del ambiente en el mundo. Que hoy en día inclusive se hablan de tribunales penales ambientales y hasta de un quinto delito en la Corte Penal Internacional que sería el ecocidio, ¿no? Exactamente, que Venezuela inclusive fue pionera en ese aspecto en los asuntos ambientales con la ley penal del ambiente. Me dice que se van a reunir pronto a nivel nacional de todos sus equipos. Sí, la Alianza Nacional Constituyente va a dar unas directrices fundamentales al país la próxima semana sobre qué debemos hacer los venezolanos en base a este proceso constituyente que está desarrollándose y qué fórmulas le vamos a proponer al país
y a la comunidad internacional para buscar una reconciliación y que los venezolanos salgamos Bueno, de esta seguramente Globovisión, tanto en la parte de política nacional, que es la que le compete a otros compañeros, pero como también en la parte internacional vamos a seguir esa reunión nacional para ver cuál es ese proyecto, sobre todo para nosotros, en lo internacional de la nueva Venezuela, en el perfil que ustedes piensan hacer. Gracias, doctor Colmenares Finol. Nosotros vamos a un corte y seguimos con otros escenarios y con otras informaciones internacionales.